La ruta de hoy transcurre por el PR AS170, que va de la playa de La Ñora a La Lloreda, y se trata de una ruta circular de unos 10 kilómetros de longitud que va y vuelve por el mismo camino, con unos 150 metros de desnivel acumulado. Una ruta sencilla y llana, ideal para hacer en familia o los meses calurosos de verano, ya que transcurre casi todo el trayecto a la sombra. Para acceder a la playa tenéis un aparcamiento que está de lujo, es súper amplio. Esta playa está muy frecuentada, así que tenéis que venir temprano si queréis hacer la ruta para encontrar sitio, porque luego va a estar hasta arriba. La playa de La Ñora, situada en la parroquia de Quintueles, en Gijón, es un pequeño arenal flanqueado por acantilados de arena dorada y fuerte oleaje. Con unos 150 metros de longitud, es una de las playas más bellas de Asturias, que además cuenta con el galardón de bandera azul por la calidad de sus aguas. Efectivamente, hoy toca ruta de costa, están dando unas alertas de calor brutales, así que nos venimos para abajo, que esta bruma no se engañe, luego cuando abre va a hacer un sol de justicia y con las alertas de calor no conviene subir a la montaña, así que ruta por sombrita, guapa y con mogollón de veraneantes, que es lo que nos gusta a nosotros. Oye, son las 8 de la mañana y venimos para cogerlo tranquilo y ya hay gente ya ahí cogiendo sitio en primera línea. Buah, me sale como un sarpullido. La ruta empieza aquí, como referencia tenéis el cartel donde tenéis la información y todas las cosas, pero recomendamos, a ver si se puede ver, recomendamos empezar por estas escaleras de aquí. Nada, a 50 metros tenéis un mirador, que es bastante interesante. Recomendamos empezar por ahí la ruta y luego volver aquí al cartel para el inicio, que va por esta sendita de aquí tan bonita. Ya de nuevo en el sendero, después del mirador, nos metemos en una sendita que es muy guapa, está muy bien. Lo que pasa es que depende de la época del año, vais a encontrarla con menos vegetación o algo de barro. Tenéis que tenerlo en cuenta dependiendo la época del año en la que vayáis para venir bien ataviados. La ruta comienza en la playa de La Ñora, para adentrarnos después y durante todo el recorrido en un frondoso bosque de robles, sauces y avellanos, en los que podemos ver huellas de jabalís, corzos, zorros y tejones, y donde nos encontraremos con troncos caídos sobre el cauce a modo de pasarelas naturales, puentes de madera y saltos de agua que lo convierten en un lugar que parece sacado de un cuento.
Mirad, en este punto tenéis todos los carteles. Nosotros vamos en dirección a La Llorea, pero aquí a la vuelta, por este puente que está aquí, nos va a venir un cartel que nos lleva a la playa de La Ñora de vuelta, que vamos a volver por el otro lado del río. La senda transcurre su mayor parte por las frondosas y profundas riberas del río La Ñora, que a lo largo del trayecto hace de frontera entre los concejos de Gijón y Villaviciosa. El nombre de La Ñora significaría noria o presa que recoge el agua que va al molino, ya que hay muchos de estos artilugios hidráulicos a lo largo de la ruta. Mirad, me está diciendo Lucía que la otra orilla está más limpia. Por ahí, por esa mano, por lo menos, mientras venimos nosotros, está más limpio que por aquí. Y tener cuidado que también hay ortigas. Fua, vaya ortiga que hay aquí. A lo largo de nuestro recorrido, además del río La Ñora, también nos encontraremos con dos arroyos, el Llorea y el Forcón, que en su confluencia forman una vega llana con huertos y fincas. Seguiremos siempre la corriente del río, cruzando de una orilla a otra por los numerosos puentes y encontrándonos con caminos que comunican con casas y fincas en un paisaje muy frondoso que en ocasiones se vuelve sombrío. Lo que más nos está gustando de la ruta son los árboles que hay aquí. Hay mucha flora que todavía es autóctona y a pesar de que hay algún pino por ahí, no son tantos como estamos acostumbrados a ver en las sendas costeras. Le vamos a dar la categoría de fácil, pero depende de la época del año en la que vengáis. La vais a encontrar muy mal atendida y posiblemente esté sin desbrozar y haya caminos que estén de difícil acceso. Pero yo pienso que podéis hacerla, que toda la familia sin ningún problema. Podéis traer aquí a los nanos que lo van a pasar pirata. A partir de los 4,5 kilómetros vais a encontrar un desnivel un poco más fuerte que nos lleva al final de la ruta. Como referencia creo que terminamos en un campo de golf. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Bueno, y después de unas cervezas en el club, nos vamos de vuelta, antes de que una horda de ricos nos persigan por nuestro apestoso olor. Si no queréis parar en el club a tomar una cerveza, podéis dar la vuelta en este cartel, que también está estupendo, y acordaros de cerrar la portilla, que entra el jabalí. Ir al club. ¡Parkour! Ahí está. Los del en su hábitat natural. ¡Parkour! ¡Parkour!
Si eres de ese 30% que llegaron a ver el vídeo hasta el final, vas a descubrir dos cosas. Uno, no eres disperso, y dos, vas a ver a Lucía hacer ridículos después de tomarse una cerveza en el club.